Bueno, damos continuidad a la clase del martes pasado, en donde veíamos procedimientos y técnicas cognitivo-conductuales que nos ayudan a aumentar o disminuir la probabilidad de comportamientos, ¿sí? Decíamos que teníamos herramientas que nos permiten manejar el entorno para justamente disminuir o aumentar la probabilidad de conductas. Teníamos herramientas que actúan sobre lo que tiene que ver con el comportamiento voluntario, ¿sí? Aquello que podemos hacer o dejar de hacer, hacer de un modo o hacer de otro. Aquí se incluye el comportamiento verbal. Y sigo admitiendo gente. Y comportamientos que son involuntarios, es decir, que involuntarios entre comillas, que responden a otros principios del manejo de la conducta humana. Y entre esos desarrollos habíamos visto el control estimular, vimos también la sensibilización encubierta y se nos fue el tiempo con esos dos procedimientos. Y nos quedó pendiente dentro de este capítulo, a ver, lo que tiene que ver con el moldeamiento. Ok. El moldeamiento, por la similitud que tiene con el término modelamiento, vamos a aprovechar esa similitud para hacer la diferencia. Cuando hablamos de moldeamiento, estamos hablando fundamentalmente de principios de cambios de comportamiento, principios de aprendizaje que provienen del modelo operante, ¿sí? Y cuando hablamos de modelamiento, estamos refiriéndonos al aprendizaje vicario, al aprendizaje observacional o al aprendizaje social desarrollado por Albert Bandura, ¿sí? Modelamiento tiene que ver, o sea, el nombre tiene que ver con el aprendizaje por observación de modelos, ¿sí? De ahí el nombre. Entonces, no confundan, no nos referimos a esos procedimientos y técnicas, nos estamos refiriendo a aquellos provenientes del aprendizaje operante, es decir, moldeamiento. El moldeamiento también, que se llama aprendizaje por acercamientos sucesivos, es un conjunto, bueno, es un conjunto, digamos, de procedimientos y técnicas sumamente útiles, sumamente necesarias para el manejo del propio comportamiento y para su uso, digamos, su implementación en contextos de cambio que tengamos que hacer, no importa dónde sea, en el ámbito laboral, en el ámbito educativo, en el ámbito social, donde quiera. Si se dan cuenta, en la medida que transcurren las clases y sobre todo cuando vamos viendo estos procedimientos y técnicas, van a comprender seguramente mucho más enfáticamente por qué cuesta. No solamente es una reacción contra el modelo clínico, el modelo psicopatologizante, no es una reacción por el estigma que implica o por lo inapropiado que resulta, sino porque estos procedimientos no se limitan a ningún ámbito en particular. Estos procedimientos pueden funcionar en el ámbito, en la psicología del deporte, en la psicología aeronáutica, en la psicología clínica, en la psicología de la salud, en la psicología educacional. Es decir, se dan cuenta, cuando hablamos de moldeamiento, es decir, el aprendizaje, poder enfocar en un comportamiento que nos interesa particularmente, poder analizarlo, es decir, descomponerlo en sus partes y poder diseñar un programa que nos lleve a la consecución de una conducta final deseable. Así como estoy hablando, esto puede aplicarse en cualquier ámbito, ¿sí?
Y esa es la característica de las aplicaciones en este paradigma. Ustedes se van a sentir cómodos, cómodas en el ámbito que sea. Claro, eso no significa despreciar la especialización, porque evidentemente hay desarrollos. En la medida que uno trabaja en un ámbito determinado, tiene una mayor posibilidad de un dominio de ese ámbito en términos conceptuales, en términos de cómo ocurren los fenómenos, de cuáles son las variables asociadas, etcétera, ¿sí? Pero en términos de aplicación, en términos conceptuales y técnicos, estamos trabajando todos, más allá del ámbito. Estamos trabajando con los mismos principios, los mismos modelos de cambios de comportamiento y posiblemente las mismas técnicas. ¿Qué es lo que hay que hacer? ¿Qué es lo que hay que hacer en un programa de moldeamiento? Voy a poner un ejemplo que me viene a la cabeza rápidamente, porque no soy muy creativo para los ejemplos, entonces cuando tengo uno que me gusta, lo uso permanentemente. En general, nosotros nos exigimos y exigimos comportamientos finales, ¿sí? Por ejemplo, si yo tengo un niño o una niña y el comportamiento final deseable es que cuando tenga ganas de hacer pipí, cuando tenga ganas de miccionar, interrumpa lo que está haciendo, vaya hasta el lugar adecuado, hasta el baño, proceda de manera pertinente, miccione, haga pipí y cierre ese comportamiento con lo que haga falta, bajar la tapa, alzar la tapa, tirar la cadena, lo que sea, y vuelva a su tarea, digamos, vuelva a lo que estaba haciendo. El comportamiento final que nosotros queremos y exigimos y por el cual vamos es este, ¿sí? ¿Cuál es el problema? El problema es que no tenemos en cuenta que este comportamiento final tiene otros requisitos que son previos, tiene otras destrezas que son previas y que hay que ir dotando o desarrollando específicamente cada uno de estos elementos, cada una de estas destrezas, por un lado. Es decir, tenemos que tener la destreza, por un lado, y por otro lado tenemos que poder encadenar el comportamiento para llegar a la conducta final. Eso significa, en el ejemplo que estamos poniendo, en el ejemplo que estamos inventando, que primero quiero decir que, por supuesto, el propio niño, la propia niña, los padres o encargados que están tratando de educar este comportamiento de ir a hacer pipí al baño cuando tenga ganas, es frustrante hasta conseguir el objetivo, ¿sí? Hasta llegar a la ejecución del comportamiento. Y esto no tiene que ver con que es caprichoso, es caprichosa, no sabe, yo no sé, es decir, no tiene nada que ver, simplemente tenemos que educar, entrenar a la persona a enfocar en el comportamiento final, y poder pensar las conductas previas que necesito, los componentes previos de esa conducta final. En este caso, que estamos poniendo como ejemplo, si voy a querer que un niño o una niña llegue hasta el baño, miccione y vuelva después a su tarea, evidentemente, si yo analizo, voy a darme cuenta que lo primero que necesito es que la persona, el niño o la niña, reconozca la sensación, el impulso por querer evacuar su vejiga, ¿sí? Es decir, si yo no me doy cuenta, si yo no tengo esa autopercepción, digamos, interoceptiva de las ganas
de miccionar, de las ganas de hacer pipí, evidentemente ya por la plenitud de mi vejiga, mi esfínter uretral se va a relajar y ya me voy a dar cuenta que estoy todo mojado, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo primero que necesitamos? Que la persona sepa identificar, que el niño o la niña sepan identificar la sensación a tiempo. Porque una cosa es, ustedes saben, ¿verdad? Una cosa es, por decir, 5 segundos marcan una diferencia abismal. 5 segundos. Estoy inventando este ejemplo, pero digo, una cosa es darse cuenta un segundo antes, ¿sí? De que el esfínter uretral ya no aguante más. Un segundo antes. Es decir, si yo me doy cuenta un segundo antes, ¿qué es lo que pasa? Y es que necesito llegar hasta el lugar, hasta el baño, en un segundo. Bajarme la ropa, levantar la tapa y relajar esfínter uretral. Eso en un segundo. Ok, entonces un segundo no es suficiente. Seguramente son 2 segundos, o 3, o 4, o 5. ¿Se dan cuenta? Es decir, este es todo un entrenamiento, esta es toda una destreza necesaria. Imagínense, yo estoy esperando la conducta final y no tengo la primera en la secuencia. Entonces, una vez que yo identifico la necesidad de entrenar este primer paso, aquí se muestra, hay un intento de mostrar el primer paso acá, el 0-1, paso 1, es decir, entonces acá yo necesito trabajar con el niño o la niña para el reconocimiento de ese impulso por querer hacer pipí en el tiempo que sea necesario, suficiente para poder llegar hasta el lugar correspondiente. ¿Ok? ¿Qué más necesito hacer? Y necesito poder caminar, dirigirme hasta el lugar, o sea, suspender la actividad que estaba haciendo, postergar. Imagínense, necesito tener la capacidad de postergar lo que estoy haciendo. Si yo estaba haciendo algo muy, muy agradable, ¿sí? Jugando, me tocaba el turno de jugar no sé qué cosa, y ese momento pareciera impostergable, sin embargo, tengo que tener la capacidad de postergar eso, ¿sí? Esto, dicho para nosotros, casi resulta una tarea muy fácil. Depende de qué estemos hablando. Yo les puedo preguntar a ustedes si pueden postergar todos sus impulsos, aunque se den cuenta que pueden ser relativamente nocivos. Y se van a dar cuenta que es difícil, ¿sí? Bueno, esto pasa con el niño. Tiene que postergar lo que está haciendo, tiene que encaminarse hacia el lugar correspondiente, hacia el baño. Tiene que poder llegar hasta ahí, abrir la puerta. ¿Sabe abrir la puerta? ¿Sabe cuando entra al baño encender la perilla de la luz? ¿Lo sabe hacer? Ok, si yo me doy cuenta que en esta serie de requerimientos hay algún déficit, el entrenamiento tiene que ser previo, ¿sí? La educación tiene que ser previa. Entonces ya sabemos, el niño o la niña sabe reconocer a tiempo, puede encaminarse hacia el lugar, puede abrir la puerta, tiene la destreza para eso, puede abrir, puede encender la perilla de la luz, puede levantar la tapa o bajar la tapa del inodoro según corresponda, o del migitorio según corresponda, puede bajarse, puede sacarse la ropa, si es nene o si es nena, puede manejar su vestimenta para poder proceder, lo sabe hacer. Ok, necesitamos entrenar en estas destrezas. Ok, si se dan cuenta, acá tenemos paso 1, paso 2, paso 3, paso 4. Entonces la pregunta de cualquier conductista es, ¿y cómo vas a hacer para que pueda lograr el objetivo de cada una de estas destrezas? Obviamente, si estamos hablando de un modelo operante, necesitamos reforzar cada una de las destrezas.
Y nosotros, sin embargo, en la vida cotidiana somos muy económicos. Queremos esperar solamente la conducta final y reforzar la conducta final en el mejor de los casos. Sin embargo, este procedimiento y esta técnica nos enseña que tenemos que ser bondadosos con nosotros o con quien sea para poder ir reforzando los éxitos sucesivos, los éxitos pequeños, los pequeños pasos. No hay que ser mezquinos con el reforzamiento de cada pequeño paso que logramos hacer, aunque todavía no sea la conducta final. Y finalmente, si el niño o la niña puede despojarse de su vestimenta, liberar sus genitales para poder miccionar, puede relajar esfínter, Si hay algún problema previo, miren que puede haber inconvenientes para relajar en ese momento, ¿sí? Entonces aquí asumimos que sí, puede hacerlo, libera esfínter uretral, se puede higienizar después, volver a ponerla. ¿Se dan cuenta todos los pasos que tiene una conducta aparentemente simple y de la vida cotidiana? Sin embargo, si queremos ser efectivos, evidentemente tenemos que ser analistas del comportamiento. Analistas quiere decir descomponer el comportamiento, ir descubriendo los reforzadores para cada paso, para cada logro, hasta llegar a la conducta final. Puse un ejemplo de la vida cotidiana, ciertamente, y muy básico, pero ustedes pueden pensar lo que quieran a partir de este modelo. ¿Qué se hace en el moldeamiento? Justamente eso, analizar el comportamiento e ir planificando el entrenamiento en cada destreza necesaria y el reforzamiento correspondiente hasta llegar a la conducta final. Me callo un rato, me doy cuenta que estoy muy conceptual, pero el concepto es lo que nos permite después adaptarnos. Esto lo pueden hacer ustedes en cualquier ámbito después, ¿sí? No importa que sea una destreza amorosa, una destreza deportiva, una destreza educacional, una destreza laboral, una destreza social, no importa lo que sea, pero este modelo constituye una herramienta sumamente necesaria y útil. ¿Preguntas, aportes que quieran hacer? Vamos a hacer un pasito mientras ustedes piensan. Vamos a hacer un pasito hacia atrás. Vieron que la sensibilización encubierta fue la última técnica que vimos el martes pasado y que decíamos que se basa en los principios del aprendizaje operante, ¿sí? Solo que con variables encubiertas, es decir, con el pensamiento. Todo lo que haya en el pensamiento, autoverbalización, imaginación, fantasía, lo que sea. Ok, el moldeamiento también se puede hacer a nivel encubierto. Es decir, no hace falta que esto sea necesariamente así como el ejemplo que pusimos, con un comportamiento observable, sino que también puede ser con con el pensamiento. O se puede hacer en el pensamiento. Con el pensamiento, en el pensamiento. ¿Dudas? ¿Aportes? ¿Preguntas? ¿No? Bueno, vamos a ver qué tenemos después. Entramos a un capitulito muy interesante también, que comprenden las llamadas técnicas de autorregulación.
Dentro de lo que nosotros pusimos como ambición en el programa que construimos, mencionamos autocontrol, inoculación de estrés y entrenamiento asertivo. ¿Qué tenemos que decir de las técnicas que se llaman de autorregulación? Que son herramientas que tenemos para manejar comportamientos que en principio se presentan como apetecibles o con fuerte impulso o espontaneidad, ¿verdad? Sin embargo, necesitamos o queremos postergar esta impulsividad o esta respuesta inmediata o esta consecución inmediata de reforzadores para otros comportamientos que son los que nosotros deseamos, para conseguir, para poder esperar y gestionar otros comportamientos que son los deseados. Dentro de las técnicas de autorregulación vamos a tener una gran variedad, depende de qué énfasis tiene el psicólogo o la psicóloga que está trabajando, ¿verdad? Énfasis o amplitud o necesidad. En realidad tenemos una gran amplitud de procedimientos, algunos que tienen énfasis en modelos operantes y otros que tienen énfasis en la combinación de variables cognitivas y variables respondientes, es decir, que responden al aprendizaje clásico. Esto último es lo que se va a dar a conocer como autocontrol emocional, por ejemplo. Es decir, ¿qué es lo que vemos en las emociones? Si nosotros recordamos el modelo de triple modalidad de respuesta, vemos que las llamadas emociones tienen un fuerte componente psicofisiológico, de respuesta psicofisiológica, sobre todo musculatura lisa, musculatura involuntaria, y en combinación con el pensamiento, ¿sí? Entonces, aquí vemos estos procedimientos y vamos a hablar de ellos. Qué frustración que voy a ver cómo lograr que mi muñequito se mueva, que mis... No logro que se mueva. Espérenme un ratito que estoy medio obsesionado con esto. Ahí se mueve, profe. Se mueve, profe, sí, los bichitos. Ok. Eso es muy importante didácticamente hablando. Yo hice un curso de Ahora ya no se didáctica. mueve. Yo hice un curso de didáctica en donde me dijeron que esto es relevante. 400, no sé cuántas horas, un posgrado en didáctica universitaria, y me dijeron que si tu muñequito no se mueve, estás jodido. Ok, no, broma. Vamos a ver lo que tiene que ver con procedimientos que dependen más de, o que descienden, digamos, de los aportes operantes. Acuérdense que en el modelo operante, ¿qué es lo que tenemos como fundamental? Y que las consecuencias determinan la probabilidad del comportamiento. Es decir, hay un antecedente, algo que antecede, que anuncia un comportamiento determinado, una situación determinada, y hay un consecuente, es decir, algo que ocurre después, y esto que ocurre después es fundamental para el control del comportamiento. ¿Sí? Esta es la cabeza operante. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Y en primer lugar, identificar el comportamiento que queremos controlar. En este caso, en el primero, vamos a ir al autocontrol, es decir, tenemos que identificar un comportamiento que nos interesa postergar o evitar, ¿sí? O lograr. Ok, voy a poner un ejemplo. Imagínense que yo, por indicación de nutricionista, tengo que disminuir mi consumo de azúcares. ¿Ok? Entonces,
Ahora son las 4 menos 10, van a ser las 4 menos 10. Y entonces pasa frente a mí, porque hay gente rondando por acá, pasan frente a mí con una bandeja de medialunas calentitas. No hago propaganda. Voy a decir, de medialunas que están calentitas. No me refiero a la marca. Entonces, yo tengo un impulso. Un impulso por esas medialunas, es decir, por comer esas medialunas. Sin embargo, yo entiendo que tengo una contraindicación, estoy enterado, sé, y yo puedo comer las medialunas o no hacerlo. ¿Sí? En primer lugar, estamos hablando de comportamiento voluntario. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que yo tengo que lograr? Y tengo que, en primer lugar, lo que tengo que hacer es poder renunciar a un reforzador muy poderoso. Acuérdense que si yo tengo hambre en este caso, o si yo, imagínense, ya tengo algún nivel de hipoglucemia, las medialunas que pasan frente a mí o que pasan a mi costado, son reforzadores primarios, le dicen, ¿verdad? Es decir, son reforzadores muy poderosos. Entonces yo tengo el impulso tengo que postergar ese impulso y evidentemente seguir tomando mi tereré o comer alguna fruta, que aunque tenga fructosa, tiene un nivel de azúcar mucho más saludable que el azúcar que tienen las medialunas que están ahí cerca. ¿Okay? Si yo estoy en un modelo operante, lo que tendría que hacer es, por ejemplo, disminuir la disponibilidad de la sustancia. Es decir, eso significa no comprar, no traer. Sí, pero pasa acá enfrente y grita, medialuna, pasa un señor, acá hay una señora. Y medialuna, y qué sé yo, hay de crema, hay con dulce rellena con guayaba, y están las tradicionales y no sé qué. Y entonces, ¿qué puedo hacer? Y cierro la ventana, cierro el vidrio, no escucho, por ejemplo, ¿verdad? Es decir, yo tengo que hacer todo lo posible por manejar lo que tiene que ver con el contexto, disminuir las probabilidades de las tentaciones, digamos, ¿verdad? Porque yo me doy cuenta que no puedo con mi propio comportamiento. Es decir, en este modelo, en un modelo operante, yo puedo estar así tipo y la medialuna pasa acá al lado, pero no necesariamente. En este modelo yo también tengo que manipular el contexto, manipular el ambiente para disminuir la probabilidad, disminuir la oferta, digamos, ¿verdad? Y una vez, sin embargo, que me exponga la oferta, porque no puedo controlar absolutamente todo, poder escapar, ¿sí? Escape, evitar, es decir, yo puedo evitar una situación. Entonces, cuando yo sé que la señora que grita acá en la ventana, medialunas, entonces yo sé que pasa a las 4, entonces yo a las 4 me voy a tomar tereré al otro lado de la casa, ¿sí? O me voy y escucho música a todo volumen, ¿se dan cuenta? Así, yo hago algo para que no me exponga ante una situación en la que posiblemente yo no pueda controlar, digamos, ¿verdad? Entonces, el autocontrol, entre comillas, quiere decir evitar la situación. Evitar, eso es autocontrol. ¿Cuál es la otra posibilidad? Que yo no me di cuenta que eran las 4 y la señora me está gritando acá en la ventana. Entonces, tengo que desarrollar la capacidad de poder escapar, se llama escape. Cuando ya estoy expuesto a la situación, entonces salgo de la situación. Yo tengo que tener la posibilidad de escapar y, por supuesto, someterme a otro tipo de reforzador seguramente, porque acuérdense, cada vez que yo tengo un procedimiento negativo, tengo que tener continuidad con otro positivo, ¿sí? Es decir, si yo huyo de las medialunas, tengo que ir hasta la otra habitación, por ejemplo, y como me gusta la música, pongo música a todo volumen y me pongo a bailar, ¿sí? Comportamiento, estímulo que también me gusta, ¿se dan cuenta? Es decir, nunca tengo que quedar en el vacío, ¿sí?
Nunca tengo que estar, bueno, y dejarme de pensar, tipo, dejar de pensar. No se puede no pensar, pues. Eso es una tontería. Entonces, lo que tengo que hacer es sí pensar en otra cosa, hacer otra cosa. Esto sería, burdamente hablando, un autocontrol manipulando variables antecedentes que me anuncian un estímulo determinado o poder evitar ese estímulo, poder evitar, en este caso, el azúcar que no me conviene o que me está contraindicado de alguna forma, ¿verdad? Sin embargo, hay también procedimientos que se llaman de autocontrol, pero que no dependen de modelos, no se apoyan en modelos operantes, sino que constituyen una combinación de variables cognitivas y variables emocionales, entre comillas, o simplemente variables respondientes o clásicas, digamos, ¿verdad? ¿Cómo puedo hacer esto? ¿Qué tengo como procedimiento aquí? Suponiendo que cuando yo me expongo ante el estímulo tentador, me activo. Acuérdense que la activación y la desactivación son mecanismos permanentes en nuestros comportamientos. Me activo para tener un comportamiento determinado, para ejecutar un comportamiento determinado, y me desactivo justamente para disminuir la probabilidad de un comportamiento determinado. ¿Okay? Entonces, ¿qué es lo que suele pasar? Y suele haber un cierto nivel de activación o de sobreactivación. Voy a dar un indicador de sobreactivación, aumenta mi ritmo respiratorio. Entonces, yo puedo entrenarme en el control respiratorio, ¿sí? Entonces, no permito que, a pesar del estímulo, suba mi ritmo respiratorio. Y a la vez, uso una técnica cognitiva de distracción, por ejemplo, o de confrontación. ¿Sí? ¿Qué sería de confrontación? Por ejemplo, yo puedo pensar, ¿viste esa grasa abdominal que medio que te sobraba? Ok, ahora que no comes estas medialunas de porquería, mentira, esto yo no me... Ahora que no estás comiendo estas medialunas de porquería, sin duda, esa grasa abdominal se va a convertir, se va a diluir próximamente. ¿Sí? Perdón, estoy improvisando y digo cualquier cosa, pero digo, entonces, a eso me refería con que hay una combinación de control de una respuesta psicofisiológica como la respiración, por ejemplo, y a la vez estoy pensando lo que me estoy reforzando, digamos, este aguante que estoy haciendo. Eso también es autocontrol. ¿Sí? Esto también son procedimientos y desarrollos de destrezas de autocontrol. Voy a pasar, me doy cuenta que estoy tardando más de la cuenta, voy a pasar rápidamente a lo que es la inoculación de estrés. La inoculación de estrés funciona como una técnica de exposición en donde, en vez de evitar el estrés, lo que hago es exponer a la persona a un nivel importante de estrés, de estímulo estresor, de tal manera que se disminuya la respuesta que está automatizada ya en general. ¿Sí? Si, por ejemplo, a ver, perdón, pero este ejemplo me gusta mucho, sobre todo en este martes, después de un domingo frustrante. Cuando Olimpia iba a jugar la primera final de la Copa, tuvo muchas finales y tuvo 3 Copas Libertadores. Cuando iba a ganar por primera vez la Copa Libertadores, tenía que ir a jugar el segundo partido de revancha a la Bombonera contra Boca Juniors.
La Bombonera es un estadio que ediliciamente tiene una arquitectura muy vertical, entonces dicen que, qué sé yo, los jugadores tienen al público en general, qué sé yo, cuántas mil, 50.000 personas gritando y tirando cosas como que encima de y haciendo, y como es una arquitectura vertical, el sonido es muy impresionante. Entonces, evidentemente ningún equipo ganó algo importante en la Bombonera. Era un bastión inexpugnable para Boca Juniors. Entonces, ¿qué hizo el técnico de Olimpia? Usó inoculación de estrés. Les estresó a los jugadores durante toda la semana con el ruido de la Bombonera durante el entrenamiento, ¿sí? Eso es inoculación de estrés. Por supuesto, ¿qué es lo que pasa? Como no se puede mantener niveles durante mucho tiempo, niveles altos de sobreactividad, el organismo va regulando y va bajando hasta mantenerse a los niveles funcionales, digamos, en este caso para el fútbol, ¿verdad? Por supuesto, ustedes ya saben el final. Olimpia salió campeón de la Copa Libertadores de América. Perdón, lo siento por aquellos que no tienen Copas Libertadores. Perdón, es un ejemplo de inoculación de estrés, ¿sí? Es decir, el estímulo estresor, en vez de evitarlo, etcétera, nos exponemos a él de tal manera que la respuesta, que ya está automatizada clásicamente, baje de nivel. Esta es una cuestión, este bajón de nivel se produce por el cansancio de la respuesta. Es lo mismo, si yo tengo un músculo tenso, ¿verdad? Yo puedo mantener tenso esto, pero si yo hago elongación, estiramiento durante 10 segundos, el músculo se cansa y se estira, digamos, elonga, se estira en su plenitud, ¿verdad? Es más o menos lo mismo en términos emocionales, digamos. Profe, una pregunta. Sí, voy a dar la palabra y voy a hacer un punto final temáticamente hablando en inoculación de estrés y dejamos entrenamiento asertivo porque vale la pena por otra parte para la próxima clase. Entonces tenemos el tiempo final para sus comentarios y discusión en general. ¿Quién pidió la palabra? Yo. Entonces, en este caso, sí, perdón, interesante lo que comentaste. En este caso en específico, ¿qué diferencia hay entre inoculación al estrés y desensibilización sistemática? Porque para mí, según, así, de forma así intuitiva, nomás de ver, que ambos intentan disminuir una carga estresorante al que está experimentando eso. Sí, a ver, comparten en común que son técnicas que se llaman de exposición. Técnicamente son diferentes. Acuérdense que la desensibilización sistemática proviene de un principio teórico desarrollado por Joseph Wolf que se llama principio de teoría de la inhibición recíproca. ¿Qué quiere decir la inhibición recíproca? Dos estados, hablando mal y pronto, dos estados antagónicos no pueden estar a la vez, ¿sí? Eso que la gente dice, o los periodistas dicen, hay una tensa calma, dice Wolf, eso es una boludez, ¿sí? Eso no puede ser. ¿Cómo que va a ser tensa calma? ¿Cómo que puede estar tenso y calmo a la vez? Dice. No, uno de estos estados inhibe al otro. Entonces, a partir de este principio de inhibición recíproca, que al parecer funciona con los principios del aprendizaje clásico, se desarrolla la desensibilización sistemática. ¿Y cuál es la diferencia? Se expone también a la persona ante el estímulo que causa estrés o causa miedo, digamos. Pero por acercamientos sucesivos, es gradual, por eso se llama desensibilización sistemática. Es decir, por ejemplo, si ustedes le tienen mucho miedo al examen, a tal punto que siempre dan un examen final malo a pesar de dominar el contenido, ¿qué es lo que se hace? Y se elabora en la desensibilización, se elabora una jerarquía que va de menos a más o de más a menos. Es decir,
yo te voy a pedir, Alberto, que identifiques el momento más tenso, de más temor, de más emoción negativa del examen. Entonces vos me decís, y cuando me entregan la hoja y comienzo a mirar los temas, ese es el momento peor. Ok, eso tiene el número 10. Y voy degradando. Y el anterior, el número 9, en estresor, ¿cuál es? Y el estresor, el número 9, es cuando estoy por entrar a la clase y qué sé yo, ¿verdad? Y el número 8... Y el número 8 es cuando me estoy yendo camino a la universidad. Y así sucesivamente hasta que me vas a decir posiblemente que el número 1, en términos de lo que te causa ansiedad o miedo, es el día anterior al examen, cuando te despertás y comenzás a pensar que mañana tenés que rendir. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que se hace? Se expone imaginariamente o en vivo a la persona ante esa situación en un estado antagónico, que puede ser relajación, por ejemplo, ¿verdad? Y de esa manera se va avanzando hasta llegar al estímulo fóbico propiamente, que sería, ¿qué era que dije? El momento en el que estoy revisando los temas de examen, ¿ok? Eso es desensibilización. Sin embargo, acá no, ¡pum!, de una sola vez, ¿sí? No es que le pusieron a los jugadores de Olimpia primero la palabra Xaque Copa Libertadores, Xaque, ¿sí? Porque hay algunos clubes que vos le decís Xaque Copa Internacional y ya se asustan, ¿verdad? Ok, eso no pasó con Olimpia. Pero tampoco hicieron desensibilización sistemática, no es que gradualmente, no, de una le pusieron el máximo nivel estresor, digamos, ¿sí? Esa sería la diferencia. Gracias, profe. Bien claro y distinto. ¿Otras preguntas? Vamos a seguir con preguntas. Voy a dejar de presentar y voy a parar la grabación por si alguien sea tímido o tímida y no quiera... Profe,